Pero ¿sabes qué, Manny? Ahora me encantaría saber cuál fue tu punto de encuentro. Yo tenía 9 años cuando me enteré que mis papás ya no vivirían juntos. Yo sabía que él me amaba, pero mi héroe se estaba yendo de casa. Quieras o no, eso comenzó a causar tanto vacío que yo buscaba sentirme feliz. Al poco tiempo comenzó los vicios, que el cigarro, que el alcohol, y lastimosamente llegué a las drogas porque al principio es muy inocente, es como lo hago para no desentonar de mis amigos, pero en realidad yo había sufrido un abandono. Y cuando alguien sufre un abandono, ya no quieres que nadie más te deje. Así fue que llegué muy drogado a mi casa. Comenzaron las discusiones como era normal entre mi hermana y yo, y discusiones, yo pensé que le iba a asustar, pero la empujé de tal forma que cayó al piso. Y mi madre, que escucha los gritos, sale diciendo qué pasó y se encuentra con la escena, mi hermana tirada en el piso y yo estaba recargado en la heladera en la cocina. No podía creer lo que acababa de hacer. Y mi madre me mira a los ojos y me dice, ¿qué hiciste? Mira tu vida sin Jesús. Mira, Manny, no vas a parar hasta que un día nos mates a nosotros, que somos tu única familia. Y yo recuerdo que ella comenzó a llorar tanto y me dijo, perdóname, hijo, por lo que voy a hacer. Y tomó el teléfono y llamó a la policía. Yo la escuché cuando les dijo, vengan por mi hijo porque está muy violento. Ahí fue donde yo dije, yo no puedo más. Ya no quería vivir un solo día más así. Llegué a las vías de ferrocarril que están cerca. Y ahí llorando comencé a hablar con Dios, que mi mamá decía que existía. Y le comencé a decir desesperadamente, Dios, si tú eres real, contéstame. Necesito que me contestes estas preguntas. Yo le dije, si tú no existes, yo me quiero morir como un perro aquí. Contéstame, le dije, si tú eres real, contéstame. Y la primera pregunta fue, ¿por qué esta vida me brindó puro dolor? Era este silencio. No había respuesta. Yo dije, listo, se acabó todo. Dios no existe. ¿A quién quiero engañar? Y comencé a patear ahí el piso y le decía, no existe, no eres real. Pero te voy a hacer la segunda pregunta, quizás esta quieras contestarme. Y le grité con más fuerza, le gritaba a Dios, al cielo. ¿Para qué nací?, le dije. Yo nunca te pedí nacer. Yo no quería esta vida para mí. Yo no pedí vivir así. Pero cuando dije esa pregunta, pasó algo que me cuesta escribirlo con palabras. Comencé a sentir que alguien me decía, shh, no digas nada. Yo estoy aquí. Comencé a sentir un abrazo, como si alguien me abrazara y me dijera, yo estoy aquí. Naciste porque eres instrumento para llevar mi palabra a las naciones. Ese abrazo que yo sentí ese día fue como una emboscada de amor. Como si el cielo tenía preparado ese momento donde se me habían cerrado otros caminos. Ya nada me funcionaba. Pero Él me estaba buscando. La emboscada de amor ya no era Manny buscando a Dios. Era Dios buscándome. Es como un amor furioso. Un amor que dice, vengo a rescatar lo que yo quiero rescatar y no hay nada que lo pueda impedir. Fue ese amor tan grande, pero al mismo tiempo furioso. Cuando Dios se propone algo, nada lo va a detener. Fue tanto el amor que sentí que ese abrazo fue como que derritió años de dolor, años de rencor y de odio. Se derritieron y ahí comenzó un nuevo tiempo.
Por eso es que quizás tú estás viviendo igual. Sientes que ya no hay solución. Quizás sientes que se te están acabando las salidas y dices, ya no sé cómo salir de aquí. Soy Leo. O quizás estás como yo, pensando, me quiero morir. No tengo ganas de seguir viviendo un día más igual. Quiero decirte que el cielo tiene preparada una emboscada para ti. Él te está buscando. Créeme que cuando tú crees que todo se terminó, Él está ahí diciéndote, me toca a mí, es mi turno. Déjame hacer todo lo que yo puedo hacer por ti. Hay una emboscada de amor preparado para tu vida y comienza hoy.